En la pregunta de Beck, el concejal Diego Cancino, Alianza Verde, no sé si preguntarle por la posición de Alianza Verde, porque entramos en el terreno de la utopía con respecto al plan de ordenamiento territorial o su posición particular. Los verdes están divididos. Y aquí voy a hablar con uno de los protagonistas. Si me dice que no, que tenemos una posición toda conjunta y todo, pues ya entramos en el terreno de la diplomacia, que no es el objetivo de estas entrevistas. Bienvenido, concejal Cancino. Empezó duro el profesor Beca, empezó duro. ¿Están divididos o no están divididos? Estamos divididos, pero esto no es excusa, como todos los partidos que han existido en la historia. Entonces no pueden dar ejemplo de unión en un país que está tan dividido. Deberíamos dar ejemplo del siguiente modo, y es lo que debemos hacer y es la invitación que yo estoy haciendo. Hay conflictos, como en toda relación humana, como en toda sociedad y como en todos los partidos. Lo que nosotros necesitamos es transformar esos conflictos de tal manera que lleguemos a acuerdos, de tal manera que no nos fracturemos. Y ese es el gran reto que tenemos. ¿Qué conflictos tiene el Partido Verde en ese momento? Es sobre la candidatura presidencial, por ejemplo. ¿Y lo del doctor Amaya, qué pasó? Entonces, por ejemplo, hay unas personas que apoyan a Maya, otras personas que apoyan a Alejandro Gaviria, otras personas que se quieren ir con Petro, pero acá hay una discusión de fondo, y es que no nos pueden poner una disciplina de perros. Nosotros necesitamos una libertad para decidir y para que el partido no se reviente y no se fracture. Pero además hay otra discusión de fondo que es la que nosotros tenemos que dar, que no solo es del partido, sino de este país. Nosotros necesitamos empezar a pensar que quienes queremos la paz no debemos hacernos la guerra. Nosotros no podemos hacernos la guerra con quienes probablemente vamos a tener que dialogar y conversar. Y entonces lo que nosotros estamos planteando es, ¿por qué no empezamos a conversar de una vez? Porque es que los votos no dan, pero además tenemos un proyecto, tenemos diferencias, claro que sí. Pero hay un proyecto compartido, una reforma a la policía, los acuerdos de La Habana, un Estado social de derecho, el artículo 11 de la Constitución. Ahí hay una cosa que nos convoca. Y entonces al interior del verde, pero también al interior de todas estas fuerzas, nosotros no podemos estigmatizar ni criminalizar de parte y parte, porque esto es de aquí para allá y de allá para acá. Eso es una... Eso es lo que los une. ¿Y qué los divide? Lo que nos divide es que nos hemos dado palo, pero brutalmente, todos con todos. ¿Pero por qué? Pues esa es la pregunta. Yo no he dado palo, hay que preguntarle a ellos. ¿Claudia divide o une el partido? Claudia debe ser una inspiración para este partido. Debe ser. Debe ser una inspiración para este partido. Debe ser. Y lo que dice la realidad. Y no digo más. Puntos suspensivos, pero los puntos suspensivos sí quedan ahí. Bueno, puntos suspensivos. Tema central, plan de ordenamiento territorial. Cuando esperábamos un nuevo plan, una nueva visión de ciudad, resulta la doctora Claudia de la Alianza Verde con un plan de ordenamiento muy parecido al de Peñalosa. Bueno, yo tengo acá una reflexión que es de índole filosófica. ¿Qué es cuál? Kant y Schopenhauer. Kant y Schopenhauer hablaban de los fenómenos, y el fenómeno es lo que se aparece, lo que representa, lo que uno ve, pero detrás de eso que uno ve hay una estructura, hay un núcleo, hay una sustancia. Este pot, en su fenómeno, en lo que aparece, es muy atractivo, es muy sugestivo. A mí me gustan una cantidad de cosas. La ciudad de 30 minutos. ¿Cuál es la ciudad de 30 minutos? La ciudad de 30 minutos es que la ciudad empiece a ordenarse territorialmente de tal manera que tú no te demores 2 o 3 horas en los desplazamientos diarios para ir al trabajo, para ir a tus compras, sino que todo quede cerquita. Me entró usted en el terreno de la utopía. Eso no lo vamos a ver ni usted. Déjeme terminar. Entonces, esa idea me parece atractiva, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Pero me parece que es un primer paso y eso hay que aplaudirlo. También el sistema distrital de cuidado territorializado, es decir, que las mujeres tengan tiempo para su uso libre, que la equidad del trabajo doméstico no remunerado se vea y que la oferta estatal en este ordenamiento territorial también contribuya a esa equidad. Eso me gusta. Pero ¿qué pasa con la estructura? ¿Qué pasa con las estructuras ecológicas principales que en algunos casos se respetan, se amplían, se intensifican, pero en otros casos se afectan? ¿Qué pasa con la densificación, con la edificabilidad? Se abre un boquete para la edificabilidad que puede ser muy contraproducente. ¿Y quiénes ganan ahí? Quizás no ganan los más pobres, quizás ganan los estratos 4, 5 y 6 y sobre todo la especulación inmobiliaria y la especulación financiera. Entonces esa es una pregunta que nosotros nos hacemos, que nos preocupa de sobremanera. La cuenca del Tunjuelo. La cuenca del Tunjuelo, el sur también existe, como dice Mario Benedetti en Voz de Serrat.
el sur también existe. Y entonces esa cuenca del Tunjuelo tiene que ser un corredor ecológico que hace parte de la estructura y que nos articula en la sostenibilidad de esta ciudad. Y si le intervenimos puede haber riesgo de vida, puede haber una cantidad de riesgos. ¿Qué pasa con Doña Juana? Entonces ahí nosotros tenemos que pensar en la estructura, en los rollos más importantes de esta ciudad, cómo los estamos interviniendo, y en algunos casos hay que tomar la decisión de que hay que protegerlos radicalmente. Usted pasa en Voz de Serrat, el sur también existe, pero trasladándonos a Calderón de la Barca, la vida es un sueño y los sueños son. Usted está soñando y me gusta que sueñe, pero la realidad es otra. 30 minutos para llegar a la casa. Me demoro yo más tiempo, que vivo cerca del Consejo, donde estamos en este momento, llegar a Pablo VI, que es otro de los objetivos de la densificación de la ciudad. ¿Qué tal? Ese pequeño pueblo que es Pablo VI, primero y segundo sector, está en la mira de los grandes constructores, con el visto bueno de las administraciones, porque ese era el objetivo del anterior. Se presentaron protestas, pero aquí utilizan un método, toda esta clase dirigente, deja que la gente proteste, se desgasta, y después hacen todo lo que estaba siendo objetivo de la protesta. Llámese gobierno nacional, tumbar una Carrasquilla está, tumbar una reforma tributaria está de nuevo, tumbamos entre comillas el POT, y ahí está una copia muy parecida, muy peñalosista, excúseme, usted tiene su punto de vista, excúseme, en el POT de Claudia. Bueno, ahí hay dos cosas que usted toca que me parecen muy importantes. La primera, estoy casi seguro que Pablo VI en este POT no se toca, estoy casi seguro, habría que verificarlo y es una tarea propia que tengo que responder, pero estoy casi seguro que no se toca. Pero la reflexión de fondo que hace el profesor Beck es muy importante. Un POT es un asunto del uso del suelo, es un asunto técnico, pero fundamentalmente es un horizonte político, es un horizonte colectivo, es un horizonte común, es un punto de fuga. El Brunelleschi que nos puso ese punto de fuga en el Renacimiento, un POT es un punto de fuga construido colectivamente, es decir, ¿dónde se fuga esta ciudad? ¿Cuál es el norte? Y eso es una decisión colectiva. Por eso ahí la participación es fundamental. La participación es fundamental en general, pero en este tipo de circunstancias, en este tipo de apuestas, en el POT es natural, hace parte de la esencia de la construcción del POT. Y en ese sentido, hay muchos barrios, hay muchos territorios que se van a ver afectados. Vengo de Modelia, me voy al 85, voy tarde entre otras. ¿Por qué? Porque se van a ver afectados, porque se hacen intervenciones a gran escala. ¿Y eso qué implica? Pues que en usos residenciales va a haber rumba, moteles y venta de alcohol. No queremos estigmatizar la rumba, ni más faltaba, pero a los vecinos los va a afectar. Uno que tiene que hacer, escuchar, reconocer, dialogar y llegar a acuerdos. Por eso la participación es fundamental, porque va a afectar vidas humanas, y cuando tú afectas vidas humanas tienes que reconocer, escuchar y llegar a acuerdos vía diálogos con esas personas. ¿Se acaba el barrio en su concesión original con este POT de Claudia? No creo, se reinterpreta, se resignifica el orden de esta ciudad a partir de las UPLs. Y eso es como en esta cosa de las ciudades de 15 o 20 minutos, es que se organiza la ciudad ya no solo por localidades, sino por los recorridos que uno quiere armar en esa ciudad de 30 minutos. Si uno pone un establecimiento de trabajadoras sexuales, pues tiene que ser legal, tiene que ser regular, no puede haber explotación sexual, no puede haber explotación de niñas. Pero de ahí no se sigue que la inseguridad venga o que haya, digamos, una cantidad de cosas. ¿Cuál es el problema? Que en muchos casos eso está permeado no por las trabajadoras sexuales, sino por los que están detrás de las trabajadoras sexuales, es decir, por mafias, por narcotraficantes, por un uso desmedido del alcohol, y eso en usos residenciales sí genera una afectación que puede ser negativa. Usted es el representante del pueblo acá, por eso hace control político. Necesitamos un POT que se ajuste a la idea de ciudad que tienen la mayoría de los bogotanos y no a la que se ajuste a la idea de los constructores. Necesitamos un POT que se ajuste a una Bogotá con más calidad de vida, que se ha perdido, a una ciudad más segura, más organizada, porque Bogotá es una ciudad desorganizada. Para eso se necesita que construir el horizonte común de manera compartida. Aquí nosotros necesitamos generar unos diálogos abiertos entre gente que no se habla, para construir colectivamente esa ciudad que debe ser una inspiración. Que esta Bogotá sea un bien colectivo, un bien público, producto de una acción colectiva que nos inspire confianza
y nos inspire cosas que nos motiven para levantarnos cotidianamente. Diego Cancino, Alianza Verde, concejal mocuciano, en la pregunta de Beck. Estamos en las redes sociales. Gracias por su atención. Por favor, suscribirse al canal YouTube de Adolfo Beck y a las redes sociales. Muy amables.